Atención, atención. Atención a la cubierta porque la están cerrando, ¿eh? La están cerrando. Las terchas del lado sur de momento no las están tocando, no las están moviendo. Pero las del lado norte sí, mira. A ver si están haciendo pruebas o es que van a cerrar la cubierta definitivamente para el partido. O para cuidar el césped, no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver si la cierran del todo. Porque aquí podemos observar que las del lado sur no las están moviendo todavía. A lo mejor esperarán a mover las del lado norte y luego mueven las del lado sur. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. Sí, ¿eh? Se aprecia perfectamente. Mirad cómo se abren los brazos. Se ve perfectamente. Bueno, no han desplazado más las terchas, se han quedado en esta posición. Tampoco han movido las del lado sur, como podemos comprobar. Y tengo una teoría que veremos a ver si se hace efectiva o no. Mi teoría es que han estado colocando altavoces en esta zona de aquí, como vimos ayer. Han movido las cerchas, todo para que le dé la sombra a las pantallas y que empiecen a realizar las pruebas en estas pestañas del videomarcador. Todo puede ser, ¿no? Porque si no, ¿por qué abren la cubierta? Bueno, en este caso la cierran. Solo las cerchas del lado norte, las del lado sur no las han cerrado porque ahí da la sombra todo el día. El sol pasa justamente por aquí, sale por ahí y se esconde por allí. Por lo tanto, aquí no afecta. Así que creo que me voy a cambiar de grada, me voy a colocar allí y vamos a ver si tenemos suerte, porque esa es mi teoría. Si no, a cuento de que van a mover las terchas. Y ahora, en estos preciosos instantes, están aproximando la cuarta bandeja, que imagino que está sonando este ruido porque están bajando de forma vertical ya para dejar la bandeja en su sitio. Ya tenemos 4 bandejas totalmente colocadas. Ya está subiendo la quinta bandeja. Voy a ver si dejo estable esta imagen para que podáis ver cómo están subiendo los elevadores hidráulicos. La quinta bandeja, así que en breve ya veremos cómo se asoma por el hueco del hipogeo. Aquí a lo mejor mejor, mucho mejor. Y ahí al fondo, en esos conductos, se asoma ya el verde, así que... sí está ahí. Ah, no, es el césped artificial. Pensaba que era ese el césped. Ahí se ve reflejado el color del césped de esa bandeja que está subiendo ya. Oye, es buena teoría lo que he dicho, ¿no? Que vayan a probar las pantallas del videomarcador. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Bueno, pues ya se han metido las celosías debajo de la grada. Vemos la quinta bandeja como se asoma ya por el agujero, el hueco del hipogeo. Así que de momento la tele, como dice Joaquincillo, no la han encendido. No sé. Hombre, está claro que ahora mismo... A ver... 4:17. Así vamos a tener el palco de honor el sábado. Me refiero al sol, ¿eh? Va a incidir directamente el sol en este lado. A medida que va cayendo el sol, obviamente se irá moviendo e irá dando en más zonas de la zona presidencial. Se supone que este sábado tendremos así el Estadio Santiago Bernabéu al inicio del partido. A no ser que cierren la cubierta, abran la cubierta o solamente dejen las terchas del lado sur o las del lado norte. Creo que mi teoría se va a caer porque están recogiendo ya las terchas, ¿eh? Creo recordar que la penúltima
Estaba totalmente estirada y ahora veo totalmente recogida, así que parece que están abriendo de nuevo la cubierta en este lado norte. Vamos a aguantar aquí hasta el final, como el Real. Está colocando este trabajador la última lama pequeñita que están colocando en la zona de las lamas, aquí la cubierta fija del fondo sur. Mira, la va a colocar este pedazo de crack, se va a coronar, va a poner la guinda. Mira, colocada. Ah, no, parece una puerta. Bueno, faltaba un hueco. Es más, a ver, vamos a ver cómo la instala. Bueno, vamos a ir al otro lado. Esos huecos que van sobrando son como pasillos de mantenimiento, aún faltan por cerrar, y es lo que está haciendo este pedazo de crack aquí arriba. Bueno, no me esperaba yo esto en estos precisos instantes. Es que mirad la altura a la que está el trabajador. Efectivamente, hemos visto esta mañana cómo se iban completando toda esta zona, sobre todo los laterales de los asientos que ya estaban colocados en la zona de la grada desmontable. Aquí en la tribuna del fondo sur, a estas horas de la tarde siguen trabajando. Ahí podemos ver a los pedazos de cracks, imagino que anclando esos nuevos asientos. Tenemos ya la quinta bandeja totalmente asomada, ese hueco que tenemos en el hipogeo, y ahí podemos ver el verde, ¿eh? Mirad qué bonito está saliendo el césped del Santiago Bernabéu del hipogeo esta última vez, este último parón que hemos tenido, y mirad qué locura, ¿eh? Qué belleza. Esto sí, ¿eh? Esto es una alfombra. Ya están desplazando horizontalmente la quinta bandeja, aproximándola a la cuarta. Bueno, pues ya han recogido prácticamente todas las terchas del lado norte. Está moviéndose lentamente, así que nada, creo que mi teoría de que van a probar el vídeo marcador pues se ha caído al completo. Ahí tenemos la quinta bandeja, siguen preparando la colocación de la misma. Mirad qué bonito el verde. Ha salido mucho mejor, pero muchísimo mejor que cuando entró. Estoy esperando, llevo aquí todo el día esperando a que salga la última bandeja, la bandeja más cercana al suelo del hipogeo, que ya sabéis que era una de las más afectadas, esa última bandeja, la bandeja que está en la parte más inferior. Y ojo, porque están sacando, sí, están sacando la sexta y última, a la vez que están preparando la aproximación de la quinta, ya están subiendo la sexta, que ya sabéis que es Nacho. Vamos a salir de dudas en breve, además. Oye, desde aquí se ve perfectamente el césped, esa última bandeja, y mirad, lo han recuperado, lo han recuperado. Es tremendo, lo que han hecho con la última bandeja que vimos hace 2 semanas más o menos, cómo salía, como este mismo movimiento que estamos viendo, y salía en condiciones pésimas. Esta bandeja, las demás estaban bien, pero es que mira, esta está perfecta, lo han recuperado perfectamente. Verde, lo único que podemos ver son las pisadas de los trabajadores cuando trabajan en el interior, en los servicios de mantenimiento del césped. Mirad qué locura, Wow. Esto es una alfombra. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Cómo han recuperado toda esa zona, Es tremendo lo que han hecho, Todo lo invertido está surgiendo de efecto.
funciona, ¿eh? Podemos decir a día de hoy que el césped se mantiene perfectamente y lo pueden recuperar, no solo mantener, sino que lo pueden recuperar. Ya sabéis que entró fatal, entró muy mal y salió de la UCI con esos cuidados intensivos totalmente recuperado. Y a ver en el otro extremo, ahí, igual. Esto es una alfombra verde. Esto es una alfombra verde. Bueno, pues me alegro mucho. Le doy mi enhorabuena a todos los trabajadores e ingenieros que han hecho posible y que están haciendo posible cada día el mantenimiento del césped con el hipogeo e invernadora. Así que hasta aquí las novedades del interior. Hoy jueves 5 de octubre del 2023. Dale a like y suscríbete.